muchos más ministerios. Hay varios llamados a los que pretenden entrar en el ministerio. Hay llamados de Dios espectaculares con una revelación audible y visible como la tuvo Isaías. ¿Cuántos saben que en el capítulo 6 de Isaías, versículo 1 como al 8 o el 7, está el llamado de Dios a Isaías? ¿Cuántos saben? ¿Quiere buscarlo? Amén. Isaías capítulo 6, del 1 al 8. Claro, este es un llamado espectacular, con sonido, con visión. Isaías 6, 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿A quién vio? Dice la Biblia: ningún ojo verá a Dios y vivirá. Isaías 6, 1. Capítulo 6, versículo 1. Sin embargo, Isaías lo vio. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. La palabra santo se traduce apartado, y otra de las traducciones es diferente. Una persona santa es diferente al resto. Quiere decir que los ángeles que volaban alrededor del trono decían que Dios era diferente. Diferente. ¡Qué maravilla! Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, porque hablaban todos malas palabras como hoy en día en el mundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, heme aquí, envíame a mí. Sintió el llamado de Dios. ¿Habrá alguien que querrá ir por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por nosotros? Isaías dice: heme aquí, acá estoy, envíame a mí. Un llamado espectacular, sobrenatural, muy parecido al que tuvo San Pablo en camino a Damasco. Él iba a buscar a los cristianos para matarlos, tirarlos en la cárcel. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 9, 1 al 6, por si lo quieren anotar, no lo vamos a leer. Pero en San Pablo, Hechos 9, 1 al 6, San Pablo relata su conversión. No conocía a Jesús, no conocía a Dios. Él creía que matando a los cristianos le hacía un favor a Dios. Y se encontró, lo vio a Jesús, oyó su voz, es muy parecido a la visión de Isaías, espectacular. Si uno va al Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 al 19, vemos un llamado espectacular al apóstol San Juan para escribir un libro, el libro de Apocalipsis. Pero para escribir ese libro de Apocalipsis tuvo una revelación espectacular, fue llevado al tercer cielo, Dios le mostró el final de los días, todo para escribir un libro, porque ese libro lo teníamos que tener hasta el día de hoy, hasta que el Señor venga. Y es la mayor revelación que hay en toda la Biblia. Ahora, esos ministerios espectaculares
Cuando alguien tiene un llamado espectacular al ministerio así, luego tiene grandes sufrimientos. Por eso necesitan un llamado espectacular. Porque a lo mejor usted dice, y a mí Dios no me llamó, porque aun si Él quisiera que yo trabajara en la cocina, tendría que tener una revelación. ¿Y qué quiere? ¿Que venga el arcángel Gabriel y le diga, tenés que trabajar en la cocina? Y usted dice, amén, allá voy. No necesitas que venga Gabriel, hay necesidad y yo la quiero suplir. ¿Y usted? Cuando yo llego al instituto bíblico, había un joven que contó su llamado. Yo no tenía un llamado tan espectacular. Y este joven que era cordobés dice, yo estaba orando un día en mi habitación y se me abrió la ventana. Oh, faltaba la música de fondo. Eran las 10 de la noche, se me abrió la ventana y se me iluminó la pieza. Cuando miré un ángel en la ventana y me dijo, Dios me ha enviado a decirte que quiere que le sirva. Yo escuché eso y digo, entonces a mí no me llamó. Nunca vi un ángel que me viniera a hablar. Y en otra oportunidad que yo les he contado, estando en Mendoza con el hermano Pedro Ibarra, un joven pasó a contar el llamado de Dios. Y claro, mendocino tranquilo, contó toda una historia, hasta que terminó de contarlo pasó como 1 hora y media. Porque yo estaba en casa y mi mamá dice, me parece que va a llover. Así el testimonio. Y yo le dije, ¿te parece? Sí, me duelen los huesos, así que... Y tal cual empezó a llover. Y mi papá dice, ¿diste vuelta al recado vos? Salí a dar vuelta al recado. Di vuelta al recado, encerré los pollos, guardé la bicicleta. Y usted dice, ¿dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está el llamado? Porque pasó de contar el llamado. Y esa noche me fui temprano a dormir. Y a la mañana siguiente me despierto, me dormí. Y salgo de mi casa y encaro para la tranquila. Miraba a ver dónde estaba mi papá. No se habrán ido. Yo lo miraba al pastor Pedro y digo, ¿y el llamado? Y estaba en la tranquila y de pronto dice, viene un ángel, che. Me agarró de acá de... Él no dijo las axilas. En el campo dicen otra cosa. Me agarró acá abajo los brazos y me llevó para arriba. Y empezó a subir, y empezó a subir. Yo decía, no me largues que me hago bolsa. Y me subía cada vez más alto y yo veía a la gente chiquitita, las vacas chiquititas. Y más arriba, y empecé a ver la ciudad, ya estaba tan alto que veía el campo de mi casa y la ciudad, y subí y digo, ¿para dónde me lleva? Y cuando ya estábamos muy arriba y yo me temblaba en la mano del ángel, me larga y me hago bolsa. Me habló el ángel y dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y yo lo miré a hermano Pedro y digo, ni San Pablo tuvo llamado este. Espectacular. Yo creo que ni al instituto vino. Esto pasó en Mendoza. Hoy estaba leyendo que un joven le habló a un gran hombre de Dios, lo vio predicar, tenía dones maravillosos de Dios. Entonces cuando terminó de predicar, se acercó al pastor, estaba enloquecido de cómo Dios había usado a ese hombre, cómo había hablado de parte de Dios. Y entonces se acercó y le dijo al pastor, pastor, ¿cómo recibió su llamado? Estaba esperando algo espectacular. Y el pastor le dijo, hijo, yo nunca tuve un llamado espectacular, nunca.
Entonces el joven dice, ¿cómo? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? ¿Que usted no fue llamado por Dios? Bueno, dice, yo leí en la Escritura que Jesús estaba llamando a voluntarios. Y yo dije, Señor, heme aquí. Si necesitas voluntarios. Así que cuando vi que Jesús buscaba voluntarios, yo me ofrecí. Y el joven se le derritió la imagen, porque él esperaba que dijera, no sé, vino la Virgen María, no sé qué, algo sobrenatural. Pero este hombre, este gran hombre de Dios, dijo, por supuesto, había un gran deseo en mi corazón de servir a Dios. Y luego me enteré que ese deseo de servir a Dios lo había puesto Dios, pero me lo enteré en el camino. Él esperó que yo decidiera servirle. Y este fue el llamado sobrenatural para mí, que Él me habló en mi corazón y puso un deseo para servirle. Cuando yo leí eso, me acordé lo que me pasó a mí. Porque a través de la profecía yo lloraba y decía, Señor, yo quiero ir a aprender para servirte, y el pastor que está no quiere que yo vaya al instituto bíblico y yo quiero servirte. No sé si es tu voluntad, porque parece que tengo todo el mundo en contra. Y la profecía que Dios trajo dijo, lo que tienes en tu corazón lo he puesto yo. Entonces me doy cuenta que lo que contaba este hombre era verdad. Así que hay quienes reciben un llamado visible y audible para servir al Señor. Hay gente que está en la iglesia que ha sido llamada en forma sobrenatural para hacer un trabajo en la iglesia. Pero si le digo que Dios movió un ángel para que alguien venga a trabajar de albañil en la iglesia, usted dice, no, ¿cómo va a ser semejante llamado sobrenatural para que alguien venga a trabajar de albañil? Si Dios lo necesita, va a mover los ángeles. Y si el hombre o la mujer que llama no lo hace, los ángeles lo van a hacer. Luego están los que han recibido un llamado inspiracional. Por ejemplo, Timoteo no tuvo el llamado de San Pablo, pero fue inspirado por San Pablo. Y fue tan genuino el llamado de Timoteo como el de San Pablo. A tal punto que San Pablo lo recomendaba y decía, le mando a Timoteo, que es el único que tiene el espíritu que necesito que tenga. Y le servía al Señor. Y están los que son llamados porque tienen un deseo en el corazón. Usted dice, ahí estoy yo. Como el que le dije recién. No vieron nunca nada, no oyeron nada sobrenatural, pero tienen en el corazón un deseo de servir a Dios. Tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Y acá tiene que ver también cómo Dios lo va inspirando con otras personas. Así como Dios usó a Elías para inspirar a Eliseo, así como Dios usó a Moisés para inspirar a Josué, así como Dios usó a Pablo para inspirar a Timoteo. Y así como, por ejemplo, Catherine Kuhlman fue usada, para levantar a Benny Hinn. Y Benny Hinn fue usado para levantar a Claudio Freixo. Porque Claudio fue a verlo, estaba enloquecido con lo que veía en los videos, lo fue a ver personalmente. Cuando entra al culto donde estaba predicando Benny Hinn, dice, acá hay un argentino, quiero que pase, porque Dios me dice que voy a poner la mano sobre él y él va a tener el mismo ministerio que yo. Y Claudio se quedó allá atrás, por supuesto. Él dice, ese no soy yo. Y alguien se acercó y le dijo, ¿usted no es de Argentina? Sí. ¿Y por qué no pasa? Y porque debe ser otro. Y no había otro. Así que cuando pasó, le oró Benny Hinn, y ahí está. Vaya a robarle la bendición ahora. Está lleno del poder de Dios. El que recibe un llamado en el corazón a servirle, seguramente va a tener luchas. Le voy a decir algo que no lo dije jamás, sino que lo cuento a veces muy en particular a las personas.
Pero cuando hay alguien en la iglesia que es levantado para servir y empieza a servir al Señor, los pastores comienzan a llamar a esa persona porque ven que tiene ganas de servir y donde lo pone sirve. Y el resto de los hermanos les empieza a agarrar como un celo. El chupamedia este. Y cada vez más trabajo. Y cuando hay una necesidad, los pastores siempre llaman al mismo. Y entonces los demás dicen, claro, llaman al mismo. ¿Qué tiene? ¿Le paga? No. Está viendo que tiene ganas de servir. Pero cuando hay alguien que quiere servir y está muy cerca del pastor, yo enseguida le digo, prepárense porque se van a levantar para hablar contra ustedes. Así le van a pasar a los hermanos mayores en las células. Cuando alguien se ponga al lado del hermano mayor y diga, quiero ayudarle, hermano, el resto dice, tiene ganas de servir, sirva. En lo más simple. A ver, ¿cuántos saben quién era Esteban y quién era Felipe? En el libro de los Hechos, ¿quién era Esteban y Felipe? ¿Para qué fueron llamados ellos? ¿Fueron llamados por Dios para servir a la mesa? No. Los llamaron los apóstoles y dijeron, busquen entre el pueblo a 7 varones llenos del Espíritu Santo, con sabiduría de Dios y con buen testimonio, para servir a la mesa. ¿Tanto lío? Sí, porque cualquier servicio para Dios es importante. Desde la limpieza del templo, la electricidad, la cocina, lo que sea. Es tan importante el que predica como el que limpia, como el que ordena y como el que cuida. Todo es importante. El que visita, el que sirve con los niños, todo. Y no va a quedar un vaso de agua sin recompensa por Dios. Ellos fueron llamados a ser diáconos. La palabra diácono significa servidor, siervo. Y no, la palabra diácono es el que ayuda al que es llamado. Es decir, ellos fueron llamados para servir al pastor, a los apóstoles. Era un trabajo para mozo, porque era para servir las mesas. Cualquiera se podía haber quejado. Pero ellos no, se pusieron a trabajar. Fueron llamados por la iglesia humana para hacer un servicio material. Y Dios los comenzó a usar en prodigios y milagros. Porque el que está dispuesto a servir, si en lo poco me sos fiel, dice el Señor, en lo mucho te pondré. Ustedes saben el ministerio de Esteban, que empezó a predicar, la gente se comenzó a convertir y luego se le abrieron los cielos, en el momento más difícil de su vida. Felipe le predicó al eunuco, lo bautizó. Cuando salieron del agua, lo tomó el Señor a Felipe y lo llevó y se encontró en Azoto, en otra ciudad, predicando el Evangelio. Lo llevó en el Espíritu y lo trasladó. El eunuco no lo vio más, dice, más sí, se quiso ir, que se vaya. ¿No sabía que Dios lo trasladó? No fueron llamados por los hombres para hacer este trabajo, pero Dios usó a la iglesia para que los eligiera como líderes, como servidores. Y luego Dios dijo, si en esto me son fieles, yo lo voy a usar para mi gloria. Qué lindo, ¿no? Es necesario que cada miembro de la iglesia sirva en algo a Dios, al Dios vivo, y disipule a otros nuevitos para servir en lo que cada uno es llamado a servir. Soy el que trabajo, no sé, soy el que traigo las flores para ordenar el templo, enseñe a otros que traigan flores. Soy el que toco la batería, enseñe a otro que toque la batería. Prepare a la iglesia para algo grande. Cuando uno prepara a la iglesia para algo grande, Dios hace algo grande. Ahora, hermanos, ¿cómo saber
el ministerio o el servicio que yo tengo que hacer o que tengo. Nadie nace en este mundo con un ministerio desarrollado. Así como nadie nace siendo papá, sino que nace como hijo. En todo lo demás, aún lo espiritual, nadie nace con la capacidad desarrollada. Esto se desarrolla en el tiempo. Yo comienzo a tener el deseo de servir a Dios y esto va creciendo hasta que yo empiezo a hacer algo en el Señor. El ministerio o el servicio a Dios crece sirviendo a Dios. ¿Cuántos entienden? Yo creo que ya les he contado muchas veces, pero valga ahora por el tema que estamos tocando. Pero el ministerio tiene dos traducciones del original. La primera traducción, la palabra ministerio, es capacidad de repartir de Dios. Segunda traducción es trabajo pequeño para Dios. Ministerio, trabajo pequeño, por supuesto que es para Dios. La gente busca un ministerio para servir y nunca lo encuentra. Pero cuando la gente se pone a servir, encuentra un ministerio. No es un juego de palabras, y no sé si me entienden. Pero cuando yo me pongo a servir, seguramente encuentro un ministerio en mi vida. Así sea el que saco la estela de araña, pero lo hago con gozo, cantando, y todos los días vengo a sacar la tela de araña o a limpiar esos tachitos que están llenos de polvo. Y yo me ocupo de los tachitos, pastor. Es una carga que me la voy a tomar. Pero el que se pone en la carga ahí a trabajar y busca servir a Dios en lo que sea, encuentra en el camino un ministerio para Dios. Pero el que viene a lo grande dice, yo, si tuviera un ministerio, yo le serviría mejor a Dios. Así hace unos cuantos años vino un hermano y me decía, yo si fuera diácono, serviría mejor a Dios. ¿Y por qué no le serví ya sin ser? Y no, porque necesito la autoridad. Resulta que cuando fue diácono, en la casa se manifestó un demonio y lo mandó a andar arriba de la casa, andaba arriba de la casa. Menos mal que no lo mandó que se tire, si no, no contamos el cuento. Hoy en día hay gente que busca jerarquizarse con cargos o títulos. Usted va a escuchar ahora por televisión, y a mí me da mucha pena esto, pero lo digo con todo el dolor. Buscan cargos pensando que los cargos y los títulos los van a hacer más importantes. Vio que ahora hay apóstoles. El apóstol José Manuel, ¿sabe? Cuando me dicen así, de arriba, le digo, yo soy pastor, no me rebaje. Y me miro y dice, no, ¿cómo lo voy a rebajar? No. El Señor Jesucristo dice que es el pastor de los pastores. Él es el buen pastor, no dice el buen apóstol. Él es el pastor que da la vida por las ovejas, no dice es el apóstol que da la vida por las ovejas. Quiere decir que el ministerio más grande que Dios pudo haber levantado es ser pastor, es servir. Es ser el sirviente número uno de la iglesia. Pero lo llaman apóstol, dicen, no lo toquen que es el apóstol. Por favor, se levantan, denle el asiento al apóstol. Ahí tienen el apostolado que arriba, se pusieron una charretera. Cuando la palabra apóstol significa enviado, no tiene cargo jerárquico. Otros tienen el título ahora de salmista. Ya no es alguien que trae una alabanza para el Señor. El salmista fulano. Y algunos cantan que si Dios se destapa los oídos y dice, mátenlo ahora. Unas letras que... ¡ay, Dios! En las iglesias dice, ay, si yo pudiera ser líder, ¿cómo serviría, Señor? Si yo pudiera ser hermano mayor, algún día llegaré hermano mayor. Y ponen una carita como dice, estoy acá.
sírvale ahora. Hoy es el